nos la va a dar el doctor Carlos Marra López, es especialista de aparato digestivo con amplia formación, amplia experiencia en este tipo de trastornos digestivos. Él se formó en la Universidad de Navarra, ha estado trabajando en hospitales en Vitoria, ha estado trabajando también aquí en Marbella, actualmente es el director de la clínica Unideo en Málaga y bueno, pues nos va a hablar sobre SIBO e IMO, tratamiento farmacológico y no farmacológico. Cuando quieras, Carlos. Muchas gracias por tu amable presentación. Bueno, tengo la suerte de que me ha precedido Leticia y algunas cosas que ella ha contado me sirven como introducción. Y bueno, deciros que yo creo que siempre este tipo de charlas, sobre todo cuando van un par de compañeros delante, hay que empezarla con polémica. Necesito captar vuestra atención. Entonces, ella ya lo ha dicho, el SIBO no existe, o sí existe, es una parte del intestino irritable. Solo hay un tipo de SIBO, ella lo ha explicado. El SIBO es solo una infección, pues son preguntas que tenemos que responder. ¿Es el movimiento de bacterias del colon a delgado? ¿Es solo un problema de gases? Metanógenos solo están en el colon. Y el origen, como estaba clásicamente centrado solo en causas iatrogénicas, el tratamiento no está claro, pero los antibióticos son siempre eficaces. Los herbáceos son el mejor tratamiento, como proponen algunos autores. Solo se puede hacer un tipo de dieta y sirven todos los tipos de probióticos. Bueno, para meternos en faena, ¿cómo vamos a tratar el SIBO? Yo he utilizado esta herramienta de inteligencia artificial para clasificar la evidencia científica y veréis algunos cuadros, lo pongo ahí, porque a mí me resulta muy útil la búsqueda bibliográfica. Los objetivos del tratamiento, también me referiré a algunos autores que han inspirado mi práctica clínica y también esta charla y los pondré en la esquina pues para también demostrar que han hecho un gran trabajo, ¿no?, para mí. Y basado en este trabajo de Ali Rezai, que es de Siddharth Sinai, él establece como 3 fases, que una es identificar las causas tratables, es decir, una búsqueda activa de los factores que producen SIBO, una segunda fase que sería disminuir la carga bacteriana, una tercera fase que incluiría una regeneración y una recuperación de una resiembra de la mucosa y luego una cuarta fase que ya hablaríamos de mantenimiento. Esto, gracias a la charla de Javier, pues hemos tenido una introducción muy buena, aclarando algunos conceptos que son polémicos. Yo pongo aquí a Fermín Mearing, yo lo he escuchado hablar hace muchos años y es una persona de referencia en nuestra especialidad y a la que yo aprecio porque siempre tiene unas charlas muy provocadoras y hablaba efectivamente, como ha dicho Javier, de que el estómago y el principio del intestino delgado son casi estériles gracias a la secreción ácida y biliar y que el acúmulo de bacterias en intestino delgado es prácticamente testimonial, pero según va avanzando, pues el contenido en bacterias es mucho mayor. Y aclarando algunos conceptos, lo hago ilustrado para el SIBO. Fermín Mearing habla de una fermentación en intestino delgado. La disbiosis, este concepto ha cambiado, lo ha explicado muy bien Javier. Antes se hablaba de una fermentación en colon, ahora se habla de un desequilibrio. Por eso, cuidado al leer algunas referencias. Se nombran igual, pero no hablan de lo mismo. Y la metanogénesis, como he dicho en una de esas frases polémicas iniciales, pues puede ser una fermentación en intestino delgado o en colon. ¿Vale? Para identificar las causas tratables, os recomiendo la lectura de este compañero, que además es de Sevilla, de Utrera, que hace un estupendo artículo de revisión, José Manuel Pérez Pozo, en el que analiza, como bien ha explicado Leticia, algunas de las causas potencialmente tratables. Muchas tienen que ver con la alteración de la motilidad intestinal o con la hipocloridia, provocada en muchos casos por situaciones quirúrgicas que hacen que se lentezca el tránsito intestinal, baje la velocidad y eso permita pues que crezcan algún tipo de bacterias, ¿no? También hay un conjunto de causas que que este autor denominaba multifactorial,
porque a veces tienen diferentes orígenes, como la pancreatitis crónica, la enfermedad celíaca. Leticia las ha descrito todas varias y aprovecho esto para hablar de mi origen con el SIBO, que tiene más de 10 años, cuando yo participaba en estudios de investigación desde Vitoria para páncreas. Ahí fue donde yo conocí a Ángeles Pérez Aísa, que hablará luego, y de la mano de Emma Martínez Moneo y de Fede Bolao hicimos un protocolo para investigar SIBO en pacientes con pancreatitis crónica. Y muy cercano a esa fecha ya había un metaanálisis viendo un poquito las posibilidades de frecuencia de SIBO en pacientes con pancreatitis crónica, que como veis ahí, pues una relación de 4:1 con respecto a controles. Por lo tanto, esto para resumir, sin entrar en más detalle, porque Leticia lo ha explicado fenomenal, tener en cuenta que no todo lo que parece SIBO es SIBO, no hay que hacer test a todos los pacientes y hay que estudiar a todos los pacientes bien, respondiendo a algunas de las preguntas de la audiencia y que Leticia ya lo ha dicho, pues yo refrendo esa idea, ¿no? Tener en cuenta a pacientes diabéticos con gastroparesia, celíacos, cirrosis hepática, enfermedad de Crohn o pancreatitis crónica. Y volviendo a la idea del intestino irritable, a la hora de la búsqueda, yo me paro aquí un poco porque de la mano de Marc Pimentel ha cambiado un poco el concepto de SIBO clásico, con todas esas causas que yo he contado, hacia un concepto de SIBO moderno, que se podría decir. Porque este hombre ha demostrado, como ha enseñado ya los estudios, que es más frecuente. De hecho, él atribuye hasta un 60% de los pacientes de la fisiopatología en intestino irritable pudiera ser SIBO. Y esto lo explica en base a una teoría de un síndrome de intestino irritable que se genera a través de una infección intestinal. ¿Vale? Y, por ejemplo, en este estudio se ve que la relación de casos que desarrollan intestino irritable después de una infección por Campylobacter jejuni pues puede ser de hasta 5 casos. Entonces, rompiendo otro mito, no son bacterias moviéndose de un lado a otro, son bacterias patógenas en muchos casos que han sido causantes de una gastroenteritis, que puede ser el botón inicial que dé paso a que haya un sobrecrecimiento. Por lo tanto, para mí, esto es una opinión personal, son patologías que coexisten. Y en base a esto, él ha desarrollado con esta teoría diciendo, bueno, pues si es una infección, hay una respuesta inmune y se generan unos anticuerpos, vamos a medir esos anticuerpos. Y en base a esos anticuerpos ha desarrollado un test que hasta donde yo sé, me acabo de dar cuenta que no, al entrar aquí, solo estaba disponible en Estados Unidos y que sirve para diagnosticar ese tipo de intestino irritable post-infeccioso. Sobre las bacterias, ella lo ha comentado brevemente y yo haré unas pinceladas. Los estudios de los últimos 3 años publicados por el grupo de Siddharth Sinai identifica claramente las bacterias y las asocia a un tipo de intestino irritable, como bien ha explicado Leticia, pero yo voy a insistir más. Marc Pimentel las llama los Ferraris. ¿Por qué? Porque son bacterias que son capaces de degradar azúcares muy rápidamente. Y esto es fisiopatología pura que se puede correlacionar con lo que a veces nos cuentan los pacientes. Es que yo termino de comer y automáticamente tengo que ir corriendo al baño. ¿Por qué? Porque como veis en esa tabla, bacterias como E. coli o Klebsiella degradan la glucosa hasta 60 veces más rápido que en condiciones normales. Y la galactosa y otros hidratos de carbono y fermentables. Entonces, asumiendo que se han identificado los subtipos, parafraseando a Leticia con algunas imágenes comunes y estudios que ya ha comentado, no me paro, pero me sirve de introducción para señalar algunas de las bacterias que se han identificado y que son potenciales dianas de tratamiento según el subtipo de SIBO. Por un lado, tendríamos el Proteus mirabilis y por otro lado tendríamos el E. coli, la Klebsiella y también el Methanovibrobacter smithii, entre otros, con las fusobacterias. Y hablando de consensos, ella ha nombrado un consenso del año 2020, yo lo completo aquí con un apunte del propio Marc Pimentel de una sesión reciente que ha dado en enero para la Asociación Mexicana de Gastroenterología, destacando que ya estos estudios que acabamos de enseñar Leticia y yo,
pues introducen estos conceptos, ¿no? Que los pacientes con intestino irritable con predominio de diarrea son más propensos a tener SIBO y disbiosis con un grado de recomendación más alto que en las guías previas americanas, que la producción excesiva de metano se ha demostrado que lentece el tránsito y se asocia con estreñimiento, y que la gastroenteritis causada por diferentes patógenos pues puede resultar en ese subtipo de intestino irritable que proponen. Pero bueno, esto lo hago como introducción para aclarar algunos conceptos. Lo que vosotros probablemente esperabais al leer esta charla es hablemos del tratamiento, ¿no? Que es una de las cosas más controvertidas. Y para eso pues hablaremos de tratamientos antibióticos de amplio espectro, como rifaximina, amoxicilina, ciprofloxacino o metronidazol, de la rotación de antibióticos, que parece ser más efectivo con una mayor tasa de respuesta y que aporta mayor calidad de vida, la suma de antibióticos, combinaciones con de rifaximina con neomicina o con metronidazol, del tratamiento herbáceo, también hablaremos, ¿vale? De tratamiento dietético, afortunadamente tenemos a Jimena, que tiene una gran experiencia, entonces eso lo pasaré de puntillas. Y sobre probióticos, como Javier ha introducido, hablaré brevemente porque no da para tanto el tiempo de charla. ¿Vale? Sobre el papel de la nutricionista, pues lo pongo aquí. Estos son las nutricionistas que han trabajado o colaborado conmigo los últimos 5 años en Málaga, y este es el rango de dietas que podemos abarcar para pacientes con sobrecrecimiento bacteriano. Para mí es una pieza fundamental de un equipo para tratar una patología muy heterogénea y que necesita un apoyo, un trabajo a medida y, bueno, pues yo lo digo siempre, sin ellas nuestro trabajo no podría ser mejor. Entonces, las necesitamos y yo creo que su papel es fundamental y creo que hay que decirlo. Sobre el tratamiento, pues aquí os enseño de nuestro grupo de trabajo, nuestro equipo de la clínica, pues una línea de tiempo en cómo se coordinan en las 3 fases que he comentado, más una intermedia, cómo se agrupan la dieta, los tratamientos antibióticos herbáceos, los suplementos y los antibióticos normales o herbáceos, con el seguimiento cuando se hacen los test y todo esto. También quiero decir sobre esto que si es una enfermedad infecciosa, por supuesto vamos a emplear antibióticos y ahora lo comentaremos, pero a veces hacen falta varias tandas de antibiótico. ¿Y esto por qué? Porque realmente este tipo de antibióticos que utilizamos generalmente lo que hacen, si tú sigues los test, es bajan un poquito el nivel de carga bacteriana, pero no la reducen hasta el final. Entonces, a veces, esa es la razón por la que hacen falta varias tandas de antibióticos. Y a veces los pacientes empeoran sus síntomas. Tú le prescribes el tratamiento, empiezan y dicen, es que me encuentro fatal. Esto tiene que ver con el efecto de fallecimiento de esos microorganismos, que se denomina efecto die-off, en el que se genera una cantidad de gas que es desagradable. Eso no quiere decir que se tenga que mantener en el tiempo. Sobre las opciones de tratamiento antibiótico, pues aquí tenéis una tabla con las dosis más utilizadas en España y a las que yo creo que todos tenemos acceso. Y luego pongo abajo lo que vendrá, que entran ahora este año en estudios ya fase 3 de fármacos que esperamos que cambien un poco el paradigma del tratamiento de estos pacientes porque prometen bloquear la producción de sulfuro de hidrógeno y de metano. Sobre la rifaximina, es la que mejor evidencia clínica tiene, más estudios y de mayor calidad. Es un derivado sintético de la rifampicina que tiene actividad frente a aerobios y anaerobios, bactericida y bacteriostático. Presenta una baja absorción intestinal y pocos efectos secundarios y se ha demostrado eficaz para reducir la diarrea, el dolor y la hinchazón. Sin embargo, hay que decir que es una respuesta dependiente de dosis que ahora comentaré. En este metaanálisis de 2017, ellos llegaron a una tasa de erradicación de hasta un 70%, 71 casi, a una dosis de 1.200. Y en 10 de esos estudios se evaluaba la respuesta sintomática, que llegaba hasta un 67,7%. Sin embargo, si vemos otro metaanálisis, nuestra práctica diaria está llena de metaanálisis que tienen resultados diferentes. Este establece un resultado de la tasa de erradicación que es de un 59% por intención de tratar y por protocolo de un 63%. Pero aquí, en este metaanálisis, la dosis era 1.600.
¿De acuerdo? Entonces, cuidado con la dosis a la hora de interpretar los estudios y aquí tenéis las características de cada estudio. Sobre las combinaciones, esta combinación de rifaximina y metronidazol, aquí tenéis un estudio de 2023, que es una revisión sistemática, en la que se analiza el uso de metronidazol en pacientes con intestino irritable y parece más eficaz, sobre todo en infecciones mixtas, que es común en pacientes con intestino irritable. Y la actividad de amplio espectro que proporciona el metronidazol permite abarcar más cosas, como por ejemplo una giardia quizás. Con la rifaximina y la neomicina, pues a pesar de que forma parte de la práctica de muchos de nosotros, la evidencia no es tanta, pero cumple lo que promete, por lo menos en mi práctica diaria. Y en este estudio, que es retrospectivo en intestino irritable y se le da solo 10 días, la tasa de erradicación de metano llega hasta un 87%. Con lo cual, bueno, pues apetece utilizarla en ese tipo de pacientes. Este artículo está muy citado a pesar de ser lo que os digo. Y luego enseño esta diapositiva, que aquí no se ve bien, pero online probablemente la vean mejor. Esto es una diapositiva que a mí me encantó porque yo pensaba, y siempre he pensado, digo, vale, pues estamos utilizando la rifaximina, hay muchos estudios, pero ¿por qué es tan buena a diferencia de otros antibióticos? ¿Solo porque actúa ahí? Pues este estudio de probablemente el grupo que más experiencia tiene en microbiota, que es de Cork, de Irlanda, coge todos los estudios de intestino irritable y microbioma, los junta a todos y empieza a analizar cuáles son los culpables. Y entonces saca dos conclusiones. Saca la conclusión de que E. coli y Fusobacterium son los dos patógenos, pero a la vez, en la parte de la derecha, que aquí en directo no se ve bien, pero online se verá mejor, se ve que precisamente la rifaximina es muy eficaz contra esos dos subgrupos y por eso y porque no afecta al resto de la microbiota intestinal, probablemente su uso no solo ofrece una seguridad buena, sino una tasa de respuesta razonable. Y aprovecho esto con cariño porque yo trabajé con ellos en Marbella ya hace casi 15 años. Ellos ya estaban trabajando en SIBO y esto es para decir por qué hay que hacer un test. Ellos vieron una serie de pacientes a los que le hacían un test positivo, los trataban y vieron que más del 50% en los controles tenían un test positivo. Y analizando por sus grupos de pacientes vieron que los hepatópatas crónicos eran los que tenían mejor respuesta. Entonces, en respuesta a la pregunta de ¿hay que comprobarlo? Yo creo que sí. Sobre el tratamiento herbáceo. Es una alternativa a antibióticos tradicionales, especialmente en casos de resistencia bacteriana, intolerancia, efectos secundarios o el propio deseo del paciente. ¿Cuántas veces nos habéis encontrado en la consulta a un paciente que tú le propones un tratamiento para esto y te dice, no, yo antibióticos no quiero? A mí me pasa. La evidencia científica hay que tomarla con lo que os voy a enseñar. Yo he intentado hacer una revisión sistemática de lo que hay. Y aunque los estudios son preliminares y parece que hace falta más evidencia, parece que efectivamente pues, pueden jugar un papel interesante. Pero sobre todo, como conclusión de esto, yo diría, a pesar de las bondades que se le atribuyen, que deben ser siempre supervisadas por un médico. ¿Por qué? Porque la interacción de productos como los que voy a enseñar interaccionan con una cantidad de medicamentos que puede hacer que la dosis bueno, pues que funcione como un IMAO y entonces alterar la biodisponibilidad de otros fármacos y producir efectos muy perjudiciales para los pacientes, sobre todo de edad avanzada. Entonces, como consideración, es decir, que yo creo, esto es una opinión personal, no es adecuado para todos los casos de SIBO, sobre todo en pacientes con intolerancias a alergias, y es importante combinar esta estrategia con la dieta, que no me cansaré de decir, es parte fundamental de mi estrategia de tratamiento. Aquí tenéis algunos de los productos que voy a ir desgranando poquito a poco, ¿vale? Como el aceite de orégano, la berberina, el ajo, el extracto de NEM, la curcumina no hablaré, y algún probiótico. Sobre el aceite de orégano,
es un alcaloide presente en plantas que actúa inhibiendo el crecimiento bacteriano, mejora la motilidad intestinal y ayuda a prevenir la acumulación de bacterias. Aquí tenéis evidencia, siempre saldrá en este recuadro, este es de 2023, ¿vale? Un estudio hecho en animales con este producto a los que le inducen SIBO y analizan. Y parece que mejora la salud intestinal en animales. Aquí tenéis otro estudio animal del año 2020, en el que se sugiere que puede mejorar la salud de los animales rumiantes y ser una alternativa a los antibióticos en animales. ¿Vale? Sobre la berberina, es un alcaloide presente en plantas que actúa inhibiendo el crecimiento bacteriano, mejora la motilidad intestinal, lo que puede prevenir, o sea, ayudar a prevenir la acumulación de bacterias. Y el mecanismo de acción se estudia, por ejemplo, esta es una revisión sistemática muy interesante porque del estudio se concluye que pudiera tener para la salud intestinal un papel para tratar obesidad, para tratar diabetes, aterosclerosis y trastornos metabólicos, regulando la microbiota intestinal. Entonces, parece un candidato para controlar síntomas de SIBO. Y este es un estudio chino del año 2023, que es un ensayo clínico aleatorizado en el que durante 6 semanas a 180 pacientes los dividen y comparan un grupo con rifaximina y otro con berberina y hacen una no inferioridad, un estudio de no inferioridad y es el primero realmente con, pues yo creo que bien planteado, que valora el papel de la berberina en pacientes con SIBO, ofreciendo pues, potencialmente una nueva estrategia, aunque como he dicho al principio, hacen falta más estudios, mejor diseñados, también lo ha dicho Leticia, ¿no? Eso es. Sobre el ajo, conocido parte de nuestra cocina, base de muchas de nuestras salsas y se ha utilizado como complemento también para combatir el SIBO. Pero los estudios son de baja calidad diagnóstica. No creo que haya una evidencia para poder recomendar el uso de ajo o alicina, como se comercializa por algunas casas farmacéuticas, con suficiente evidencia. Eso no quiere decir que a dosis bajas no se pueda utilizar en combinación con dieta. Aquí tenéis otro estudio también de 2021. Esto es un reporte de un caso en el que mezclaron varias cosas junto con una dieta FODMAP. Entonces, ¿de dónde viene el beneficio? ¿De los herbáceos? ¿De la dieta? ¿De que realmente eso no era un SIBO? ¿Un solo caso? No. El extracto de NEM no me voy a meter por falta de tiempo, pero hay preparados comerciales que incluyen berberina y extracto de NEM. Y este, sí enseño la foto y por lo tanto pues la acredito. El atrantil, esto es algo que yo conocí a través de la prescripción de otros pacientes que venían a mí diciendo, he ido a un profesional que me ha prescrito esto, y entonces yo tuve curiosidad y quise saber qué era esto. Y resulta que lo había inventado un gastroenterólogo, americano que se llama Kenneth Brown y que incluye extractos de algunas plantas. Y aquí tenéis un estudio que es una serie de casos en intestino irritable que mejora los síntomas. Esto es lo que yo he podido encontrar sobre esto. Pero en España se está prescribiendo mucho, quizás no por médicos, pero que sepáis que si os llega, aquí tenéis una muestra de lo que es. Y si juntamos todo, pues yo pongo aquí la foto de dos compañeros, de Blas López Rueda, que ha trabajado mucho en esto y además desde Málaga, y también de Teresa Lajo, que es una endocrino que tiene una visión más global. Trabaja en Madrid, pero de vez en cuando viene a Málaga y, lo ven desde un punto de vista, o lo han visto desde un punto de vista integrativo. Y es un poco lo que reúne este estudio. Este estudio a mí me dio una alegría verlo porque digo, bueno, no hay ningún estudio que junte todo. Y este estudio hecho en Valencia, en Sagunto, de la mano de Lucía Redondo Cuevas, publicado recientemente en una revista de cierto prestigio, hace un protocolo en el que junta a los pacientes que salen de una consulta de digestivo con un test positivo para todo el tratamiento, van a la consulta de un dietista
Les hacen un control de nutrición a los 30 días, cambiando la dieta. No entro en detalle porque Jimena hablará seguro de las fases de la dieta. Y al finalizar el tratamiento, pues le hacen un nuevo testivo y una analítica de sangre y luego el diagnóstico final en la consulta de digestivo. Esta es la pauta que la enseño aquí con nombres y apellidos porque está publicada de lo que utilizan ellos para hidrógeno, rifaximina, para metano, rifaximina combinado con neomicina y además después le suman pues estos productos que son todos naturales herbáceos y también le suman berberina y en el caso de hidrógeno y en el caso de metano le suman un probiótico que es el Saccharomyces boulardii. Y en una segunda fase del esquema que yo os he contado, pues lo complementan con algunos probióticos y prebióticos naturales, como puede ser la glutamina y la goma guar, junto con fibra, junto con la dieta. El resultado de este estudio, paradójicamente, es que solo consiguieron curar al 40%. Sin embargo, cuando uno analiza el protocolo y lo compara con otros estudios, en realidad este estudio lleva una dosis pequeña de rifaximina, que es 1200. Yo os he enseñado dosis de hasta 1600, ¿no? También es verdad que ellos reconocen que el test se hizo muy tarde, con lo cual un mensaje para llevar a casa, si estáis tratando a pacientes con SIBO, no esperéis un mes para repetir el test, hacerlo cercano al finalizar el tratamiento, porque si no, el resultado puede volver a subir porque en realidad solo les hemos bajado una parte de su carga bacteriana. Y paradójicamente también, lo pongo aquí, el grupo de sibometano tuvo una respuesta clínica superior en el grupo de intervención que llevaba productos herbales con respecto al grupo control. Y esto ellos lo explican sin explicarlo, pero aquí hay que tener en cuenta las levaduras, el Saccharomyces boulardii. Yo creo que es un buen inicio, creo que está muy bien y además viene desde España y creo que hay que trabajar más en este sentido para ver si realmente hay evidencia que soporte ese tipo de práctica. Resumiendo, enseño esto, que la primera que me lo enseñó fue Jimena, en una charla que tuvimos sobre SIBO, que proviene también de Estados Unidos, de la doctora Siebecker, y establece pues, las opciones de tratamiento, la opción de dieta elemental, que no entro porque es un charco muy gordo, se lo dejo a Jimena, y el uso de un procinético. Mis pautas las dejo aquí, ¿vale? Yo le pongo de marras porque me parecía gracioso. Yo utilizo rifaximina 10 días si luego va seguido de un herbáceo y si va solo 14 días, junto con dieta, junto con probióticos y en el mantenimiento utilizo procinéticos, glutamina, butirato y zinc. Y para el sibometano lo combino con neomicina o metronidazol. Más menos alicina a dosis bajas con dieta, con este probiótico y con los procinéticos que he dicho. Sobre la dieta, no entro por falta de tiempo, pero que sepáis que la dieta FoodMap no parece la mejor, pero es la que más se prescribe. Sin embargo, no existe evidencia suficiente. La dieta elemental existe mucha evidencia, pero es muy difícil de aplicar. Son 14 días tomando batidos de productos elementales y eso es poco sostenible. Y otras dietas, yo no he encontrado evidencia suficiente para enseñarlas aquí. Sobre la repoblación solo hablaré por cuestiones de tiempo del Saccharomyces boulardii, esa revisión, un metaanálisis con 18 estudios en la que los probióticos de este estilo mejoraron la decontaminación y un posible ejemplo es el estudio español de Sagunto que yo he enseñado. Habría que verlo en más detalle. Es una levadura y tiene propiedades, como ya se ha dicho, sobre el intestino muy interesantes y además, curiosamente, a través de una formulación comercial, es el único que está comercializado como producto farmacéutico en España de todos los probióticos que existen. Es decir, se puede prescribir y tiene nombre comercial, aunque hay otras variaciones. La segunda parte del algoritmo, pues si los pacientes mejoran, pues pasar una fase de prevención y mantenimiento, teniendo en cuenta eso hasta que remita.
Y si, no sé, si mejoran parcialmente, pero no del todo, ojo, repetir el test, igual no habéis llegado al momento. Si sale positivo otra vez, hay que retratarlos. Si sale negativo, también hay que considerar otros diagnósticos si el paciente no mejora, pero siempre buscando la causa subyacente. Por eso he empezado por ahí. Y sobre el mantenimiento no entraré, pero nosotros recomendamos a los pacientes para trabajar el complejo motor migratorio, espaciar las comidas, las dietas bajas de baja fermentación, o que a veces también se llaman antiinflamatorias, aunque a veces van sin lactosa, aunque también llevan FODMAPs, pero no son tan estrictas. En fin, esto es un trabajo a medida que hay que hacer, yo creo, con un nutricionista. Y sobre los procinéticos, simplemente deciros algunos de los que yo utilizo, como la eritromicina. La citromicina, esta la utilizan los americanos 3 veces a la semana, en vez de 3 días consecutivos como para infección. A un paciente estreñido que tiene problemas para ir al baño podría ser una opción. Y luego no olvidarse la prucaloprida para estreñimiento crónico idiopático aprobada a una dosis muy baja. También los americanos la utilizan con cierto éxito. Pero no hay ensayos sobre la aplicación de procinéticos en este síndrome. Y sobre las recaídas, lo he dicho al principio, este es un estudio europeo del año 2021 en la que rotando antibióticos, no siempre dando el mismo, mejoraron la tasa de remisión hasta en un 70%. ¿Y mensajes para llevar a casa? Espero haber resuelto alguna duda, espero no haber generado más, pero para mí implica no solo antibióticos, la dieta es muy importante, la combinación, rotación o alternativas, incluidos los herbáceos, los probióticos y los cambios dietéticos, son prometedoras. El diagnóstico preciso y las estrategias de mantenimiento son cruciales. Y nada más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿La sala? Sí, vamos. Carlos, el test hay que repetirlo. Si el test, ¿tú crees que hay que repetirlo después del tratamiento, incluso si ha mejorado ostensiblemente? Bueno, a ver, si ha mejorado, tarde o temprano tendrás que tener una medida de control. Pero si tenemos en cuenta la cantidad de pacientes que siguen dando positivo, ¿cómo pautas tú un paciente que ha mejorado el tratamiento de mantenimiento? No sabes si va a necesitar otro tratamiento, si vas a tener que intensificar o realmente puedes pasar a una fase en la que trabajes solo la dieta. Entonces, yo sí lo haría. Vamos, yo lo hago. O sea, ¿mejoren o no mejoren? Sí, sí, porque tú puedes comparar las gráficas y puedes ver si realmente sigue habiendo una fermentación en delgado o a veces mejora solo uno de los gases. El hidrógeno, pero si los pacientes asocian estreñimiento, mientras tú no corriges ese factor causal que es el estreñimiento, va a seguir saliendo metano alto. Es una forma de ser más objetivo, sabiendo que los recursos que tenemos pues, no son perfectos. Yo te lo digo sobre todo porque las pruebas son engorrosas, no son una lata, son un poco lentas de realizar y la gente... Pero tú y yo, que trabajamos juntos en algún hospital haciendo endoscopia, probablemente si mejorara la posibilidad de un aspirado duodenal al paciente dispéptico con estos tipos de síntomas, se debería hacer con un buen protocolo un cultivo de aspirado y te evitas eso. Igual la comprobación va en eso, ¿no? Como preguntabas tú, ¿en qué punto está esto? Pues si esos pacientes hay que hacerles un estudio endoscópico, ¿por qué no se les hace un cultivo de aspirado duodenal? ¿Que es un coñazo? Pero es menos para el paciente porque el paciente generalmente en nuestro entorno está sedado y no quiero ni pensar en niños, ¿no? Vale. Los problemas que ¿Alguna puede otra tener. pregunta? Carlos, yo te quería hacer, en cuanto al algoritmo de inicio del tratamiento, el paciente que te plantea iniciar alguna terapéutica para el SIBO, creo que, si no he entendido mal, que tú haces directamente una combinación antibióticos más dieta, ¿no? Hay esto en algunos autores o algunas revisiones parece que reservan los antibióticos para SIBO, casos de SIBO ya recurrentes, te hablan a veces de hasta 4, cuando ha tenido ya una recurrencia de 4 veces, ¿no? De empezar con los antibióticos, pero previamente intentar pues otras pautas quizás como la dieta, ¿no? O menos. ¿Tú cómo ves eso? ¿O empezamos directamente antibióticos más dieta?
A ver, yo me guío de la gráfica. Una parte importante es aprender a interpretar las gráficas, porque a veces vienen los pacientes porque no hay disponibilidad en tu propio hospital, se lo han hecho por su cuenta, porque tenían un alto índice de sospecha y le dijeron que eso podía ser. Hay que aprender a interpretar las gráficas. Yo, si la curva es alta, yo sé de sobra que la dieta no va a ser suficiente y probablemente los herbáceos tampoco. Y de lo que tenemos, dentro de sus limitaciones, yo empezaría, en casos de duda, con monoterapia. Sí, ¿no? Y en el caso del procinético, a ver, también un poco discutido, ¿no? Porque no hay una evidencia sólida de que... No hay, pero el mantenimiento es clave para esos pacientes que recurren. Nosotros al final, sin querer, nos hemos especializado en este tipo de pacientes porque viene gente rebotada que le ha visto muchos médicos, que le han puesto 2 o 3 antibióticos, que tenía metano y no le pusieron neomicina, entonces nunca terminó de mejorar y entonces igual es gente que ha hecho 2, 3 dietas, ha hecho 3 ciclos de rifaximina. Entonces, no puede repetir lo mismo. Y de lo que tenemos, el uso de procinéticos es un arma que en casos seleccionados se puede. Yo lo he puesto ahí condicional. No quiere decir que yo lo utilice siempre, pero yo creo que en cierto perfil de pacientes, sobre todo estreñidos, es un recurso súper interesante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de...? Sí, hay algunas preguntas en streaming. ¿Qué porcentaje de pacientes con SIBO hacen metano aproximadamente? Pues no puedo responder a esa pregunta porque no me la sé de memoria. Bueno, yo desde el laboratorio Disomed, en nuestros datos aproximadamente más del 80% tienen metano. Otra pregunta, una gran charla, una pregunta. En pacientes con IMO con línea recta, todo el test de aliento, sin curva me refiero, ¿es mejor tratar estreñimiento con laxantes o procinéticos o tratar con antibióticos con rifaximina más menos neomicina, metronidazol? Gracias. Si se ha entendido bien, el problema de ese paciente no es el SIBO, es el estreñimiento. Entonces, mientras no se corrija el estreñimiento, nunca, o sea, ese SIBO va a volver, hagas lo que hagas. Entonces, yo he empezado hablando de eso e incluso repitiendo algunas cosas porque no todo lo que parece SIBO es SIBO. O sea, eso es secundario al estreñimiento. Para mí. Otra pregunta de los oyentes que están en Latinoamérica. En caso de no tener neomicina disponible en nuestro país, ¿qué se puede usar para el tratamiento de arqueas o de Metronidazol. Metronidazol cubre un espectro amplio y hay evidencia. Hola, en ajo alicina, ¿cómo encaja en una dieta baja en FODMAP? Pues con un trabajo bueno del equipo. Es que las dietas en papel, yo lo digo siempre y aprovecho este foro, las nutricionistas tienen, en Marbella sucedía, se trabajaba mano a mano con ellas y esto tiene que llegar a nuestras consultas. No se pueden dar dietas en papel, hay que hacer un trabajo en el paciente que te gusta, que no te gusta, qué horarios tienes niños, comes solo, comes en el trabajo, porque si no los pacientes nunca van a poder seguir esa dieta. Uno de los grandes castigos de este síndrome del tratamiento no es tomar pastillas, que para algunos lo es mantener esa dieta en el tiempo. Y yo creo que Jimena lo explicará bien, porque lo que digo, tiene mucha experiencia. Yo creo que la clave está en adaptar la dieta para que sea algo sostenible en el tiempo. Y reintroduciendo productos también. Otra pregunta. Cuando hacemos test evolutivo de SIBO, es decir, ¿qué tiempo después de terminar el tratamiento habría que repetir el test? Buena pregunta. Yo diría que 1 o 2 semanas después de repetir el tratamiento, la mejor evidencia dice que eso se debe hacer así y no siempre se hace. Yo al principio no lo hacía. Yo dejaba pasar 3 semanas. Incluso a algunos pacientes al principio de mi práctica clínica con esto yo les daba IVPs y ahora es lo primero que les quito. Quiero decir que esto, lo que habéis visto aquí también es una evolución de años mirando, oye, ¿qué es lo que falla? El tratamiento crónico con IVPs es una causa muy frecuente de SIBO en nuestro medio. Entonces yo es lo primero que quitaría.
Y una última pregunta. En caso de que no se encuentre un factor predisponente, ¿haría tratamiento con antibióticos de manera cíclica o dejarías un mantenimiento con probióticos? Nuestra opción siempre es ir al tratamiento menos agresivo, ¿no? Tratar a los pacientes, o por lo menos esa es mi cultura, de utilizar la mínima dosis de medicación que sea necesaria. Depende del paciente, depende de los test, depende cómo evolucionen sus síntomas. Yo me guío mucho por los síntomas, pero es verdad que necesitamos tener algo que nos diga hacia dónde vamos. Si el paciente mejora los síntomas y el test es bueno, pues progresaremos la dieta más rápido y veremos mejor cómo es su evolución. Si cambia otra vez, pues es un momento que igual no hace falta repetir el test, pero guiado por los síntomas te puedes plantear un nuevo ciclo de tratamiento porque estás viendo que el paciente dice, vuelvo a notar lo mismo, he estado 2 semanas fenomenal y vuelvo a notar lo mismo. Otro ciclo. O utilizar los herbáceos para evitar utilizar tanto antibiótico. De hecho, la estrategia que yo he enseñado utilizando herbáceos permite no abusar tanto de antibióticos, pero siempre a dosis bajas, porque la berberina interacciona con muchísimas cosas. Muchas gracias. Bueno, una pregunta. En pacientes en los que la causa predisponente no podamos quitarla, pensando en pacientes intervenidos, cirugías abdominales con asa ciega, o sobre todo pacientes con la motilidad muy alterada, como las esclerodermias muy avanzadas, por ejemplo, en esos pacientes que mejoran o los que mejoran, que luego el tratamiento de mantenimiento, la dieta vale, pero los procinéticos no le van a funcionar porque ese intestino no se Sí. mueve. ¿Qué propondrías en ese tipo de La pacientes? la rotación de antibióticos para no crear resistencias. En función de la clínica, el periodo. Sí, sí, O sea, sí. ponerlo de forma cíclica, dices tú, Sí, ¿no? Como- igual que tú lo sabes perfectamente, que en casos, por ejemplo, de colangitis en pacientes ancianos Sí. que no vas a intervenir, pues tú eliges el mal menor, que es un tratamiento guiado por síntomas para prevenir la recurrencia. Ujú. Ir alternando, rotando antibióticos para que no se creen resistencias, que al final es lo que, en el caso de las colangitis, pacientes generalmente deteriorados, les genera una malnutrición asociada y es lo que se los lleva por delante. Ujú. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta, ¿no? Hola, buenas. He visto que estos pacientes vienen normalmente de muchos médicos previos, con muchísimos tratamientos, muchísimos antibióticos, y normalmente estos pacientes suelen tener una mucosa bastante alterada, con mucho dolor, mucha sintomatología. Normalmente has puesto que los reparadores de mucosa serían al final. ¿No sería mejor incluirlo quizá al principio o inclusive antes del tratamiento antibiótico, antes de comenzar una segunda tanda de antibiótico? A ver, el problema es si tú crees que el daño está previo o está causado por los antibióticos. Por supuesto, un paciente que ha llevado varias tandas de antibiótico, pues hay que ver la posible permeabilidad, hay que ver la glutamina, la dieta va más orientada hacia eso, ¿no? Porque tenemos que recuperar un poco esa pared intestinal. A ver, yo he hablado aquí de normas generales, pero lo ideal es adaptar eso que yo he contado a cada caso particular. Eso sería lo ideal. A ver, una práctica clínica general, pues por lo menos tener una base de pautas conociendo. Yo cuando empecé a tratar esto, es que no había nada. Es que había que buscar debajo de las piedras y decir, ya ahora trato esto. Durante un tiempo yo recurrí a un artículo de Ángeles donde explicaba los diferentes antibióticos, porque yo veía, digo, pues si este no le funciona, ¿y ahora qué hacemos? Cambiamos. Bueno, poco a poco también uno va evolucionando en su práctica, pero depende del caso. Efectivamente, si lleva varios tratamientos antes, pues primero hay que tratar de recuperar. Muchas gracias. Bueno,